Bueno, buenas tardes, hermanos. Qué difícil es tratar de enseñar y mantener la atención después de una comida. ¿Verdad que sí? Una buena comida. Buena comida, exacto. Pero bueno, hermanos, vamos a ver hasta dónde llegamos ahora. Y el propósito, ¿verdad? Es tratar de ayudarnos a todos a poder nosotros llegar a ver que nuestro enfoque debería de ser constantemente el nosotros mostrar nuestra fe y constantemente hacer una revisión entre lo que yo digo que creo y lo que verdaderamente estoy viviendo. Y ese es esa es la razón que el Señor me dio a compartir con ustedes estas cosas. Hay tantas personas en el ministerio que toman decisiones equivocadas, y no hay un tiempo más peligroso de tomar decisiones equivocadas que cuando estás teniendo problemas. Y tantos siervos de Dios fuera de la voluntad de Dios, no permitiendo Dios hacer lo que Él siempre tenía la intención de hacer por no comprender, porque la fe no alcanza a ese lugar en donde se muestra en tiempo de la dificultad. Y bueno, es ahí donde estamos. Ya oramos, entonces voy a seguir aquí. Y estoy dándome cuenta aquí de la hora. Y no sé si eso quiere decir nada, pero bueno, vamos a ver. Más tenga, dice la palabra, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Produce paciencia. De manera que, como dijimos, ninguno de nosotros vamos a poder evadir el proceso de la prueba de nuestra fe. Si alguien anda buscando un camino corto, si alguien está buscando la manera de escaparlo, no lo vas a escapar. Todos nosotros vamos a pasar por la prueba de fe. Pero el fin es que lo que la fe produce en nosotros, si la palabra paciencia habla de permanencia, habla de algo inmovible dentro y bajo las circunstancias. Hepumone habla de la resistencia, el poder perdurar en medio de presión. Y de nuevo, pues cuando todo va bien, todos vamos bien. Pero el seguir adelante en medio de adversidad y conflicto y tiempos difíciles. Ahora, la idea es de que, contrario a nosotros movernos o buscar la manera de escapar la circunstancia y la situación, además voy a hacer una pregunta. Cualquier situación o circunstancia que enfrentamos, ¿Dios puede cambiarla? ¿Puede? Sí. ¿Por qué no lo hace? El proceso nos permite vivir. Bueno, lo que pasa, hermanos, ven, ese es usted y yo. Nosotros queremos que Dios nos quite las circunstancias y las situaciones. Y la prueba de nuestra fe es para ayudarnos a aprender a cómo perdurar, no correr, no escapar, porque, hermanos, lo que usted y yo somos es lo que cría las circunstancias. ¿Me sigue? Lo que usted y yo somos cría las circunstancias. Dios te quitara la situación que te molesta ahorita y Él sabe que en un 2x3 estarías en la misma situación por cómo nosotros somos. Entonces Dios no busca cambiar tu situación o tu circunstancia. Dios busca cambiarte a ti. Porque tú y yo somos los que creamos esas circunstancias muchas veces difíciles que tenemos que enfrentar.
Entonces nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y luego nos invita a un fin. Tell us. Habla de finalizar algo. Habla de una obra completa. De dejar que Dios termine su obra. Dejar que Él, en vez de desesperar, desanimar, resistir, peor todavía lo que Él está buscando hacer, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Hay algunas personas que a veces dicen cosas medio tontas. Yo he oído a personas, los tiempos difíciles a mí me encantan. Mentiroso. Tú eres un animal raro, yo no sé qué te pasa, a ninguno de nosotros nos gusta. Es nuestra inmediata reacción en lugares incómodos, el movernos, el escapar, el ver qué hago, ¿verdad? Y esta permanencia es lo que va a permitir a Dios hacer lo que solamente Él puede hacer. ¿Recuerdan que fuimos a ver que la prueba de nuestra fe y Pedro expresó este proceso como usó la analogía de la purificación de metales, ¿verdad? Fuego, la escritura dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Proverbios 17:3. La purificación y la plata. Las temperaturas altas. La plata se derrite aproximadamente como a 893 grados Fahrenheit. El oro, 1000, un poco más de eso. Pero, hermanos, Dios nunca se equivoca. Yo sé que a veces nosotros pensamos y decimos, Señor, pero yo creo que le subiste mucho a la temperatura. Creo que ya me estoy volviendo un tizón, ¿verdad? No, para nada, para nada. La palabra de Dios nos dice, y aquí está el fin, quita la escoria de la plata, Proverbios 25:4, y saldrá alhaja al fundidor. La prueba de nuestra fe. Dios busca purificarnos para su máximo uso. Hermano, yo no sé de usted, yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero ser usado por Dios. En una ocasión alguien me dijo, y tiene usted que tener si usted es un siervo de Dios, tiene que tener la perspectiva correcta. Me dijo alguien, Mao Salazar, no sé si usted sabe, pero hay varias personas que usted sin darse cuenta lo están usando. A usted lo están usando, pastor. Y usted debe de, ¿verdad? Y otra cosa, ten cuidado a quien andas escuchando. Y él no esperaba que yo le dijera, hermano, eso es lo que quiero. Quiero ser usado. Y cuántos siervos de Dios, desanimados por la actitud y el espíritu de la gente a quien ministramos, desanimados porque sí, definitivamente, de una vez acepta de que vas a servir al Señor y va a haber gente que te va a usar, va a haber gente que no va a pagar igual. Y yo no sé cómo es con usted, pero en el ministerio a través de los años, a quien más yo le he dado de mi tiempo, mi atención, en quien más he invertido, son las personas que al fin terminan yéndose de la iglesia. Y así es el patrón. Pero no debería desanimarnos porque Dios busca purificarnos para su máximo uso. Él quiere usarnos. El fin de Dios por pasarnos por el fuego es traernos a pureza de carácter cristiano, de integridad, para que el fundidor ahora pueda moldarnos a sus propósitos, para hacernos aptos, para ser usados a cumplir su voluntad, no nuestras ambiciones personales, su voluntad, sus propósitos. Y encontramos, hermanos, este proceso necesario. No sé si hay mejor lugar que Hebreos, donde la vida cristiana es descrita como una carrera. Y luego la palabra de Dios nos dice que lo que nos detiene en esta carrera, lo que
nos pondría en peligro de no terminar la carrera es el pecado. Es el pecado. El pecado que nos asedia. Esa palabra quiere decir algo que te abraza. Todos tenemos pecado que nos asedia. Amén. Gracias por esos 3 amenes. Todos tenemos pecado y lo sabemos. Ahí donde estamos sentados, yo sé constantemente que son mis debilidades. Donde yo tengo que mantenerme velando porque tenemos esos pecados que nos abrazan, que es diferente para cada uno de nosotros. Ahora, Dios sabe que lo que nos va a parar es el pecado. Él sabe. Y dice, porque aún no habías resistido combatiendo contra el pecado. Y luego comienza a decirnos, ya habéis olvidado. Y como Dios sabe eso, ¿sabe lo que Él hace? Comienza a tratar con este problemita que se llama pecado. En tu vida y en la mía. ¿Cómo lo hace? Sigue leyendo el contexto de todo el pasaje. Disciplina. Y de nuevo, a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina, ¿verdad? Y bueno, describe el proceso, pero lo que se arregla en conjunto con lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Mas tenga la paciencia, su obra perfecta. Y Pablo en Hebreos dice, si soportáis la disciplina, si aguantas, si no te mueves, si permaneces allí. Y dice, Dios no trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Y cuántos se acuerdan de esto? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los ganchos, verdad? Las marcas aquí, los jalones de oreja, allá en México los coscorrones, ¿verdad? Digo, literalmente nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero dice aquí la palabra de Dios, que el Señor, dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero el gozo viene. Y quiero que pongan atención a esta última parte ahí en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Es que ese sumo gozo viene a través de el constante ejercicio de este proceso que Dios tiene en lugar en la vida de cada uno de nosotros. Fíjese cómo termina: a los que en ella han sido ejercitados. No hay escape y nunca va a terminar. Si la lección no se aprende, sigue. Y a nivel personal en la vida de cada uno de nosotros. Fanny Crosby, algunos de ustedes han oído de ella, tremenda. Ella decía, tan pronto el refinador ve su reflejo en el metal fundido, apaga el fuego. ¿Y quién ha llegado? ¿Quién ya llegó? Y hermanos, tenemos nosotros que nos está invitando a increíble confianza en aquel que es el fundido. Y no deberíamos de temer, no deberíamos de nosotros, en el versículo 5 en adelante, cuando nos dice, pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, nos está invitando a confiar en Dios. Vamos, en palabras sencillas, quien ora, confía en Dios. Punto. Muéstreme cuánto usted ora, yo le muestro cuánto es usted y cuánto es Él. Así de sencillo. Y nos invita a confiar a aquel que pone a prueba nuestra fe. No debemos de temer
porque el fuego, hermanos, por tan intenso que nosotros lo sintamos, hermanos, Él no se va a equivocar, no nos va a hacer daño. ¿Sabe lo único que hace el fuego? ¿Sabe lo que peligra ante el fuego? Todas las impurezas. Eso es todo lo que peligra. No deberíamos de temer estar bajo el fuego de la purificación de Dios. Porque el fuego consume solo todas las impurezas. Consume solo todo lo malo en ti y en mí. Ahora, ¿qué dice eso? A la necesidad de la prueba de nuestra fe, que nos llevaría a ese lugar de perdurar y persistir para que repetidas veces este proceso nos siga purificando para su máximo uso. Mire, y hermanos, en verdad que es un proceso. Nos está ayudando Santiago a saber por fe, ¿verdad? Fe es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel cree. La palabra creer es sinónima con la palabra confiar. Y a medida que nosotros comenzamos y no hay cosa, no hay situación, porque toda la vida vamos a enfrentarlo. Me preguntó un joven: pastor, ¿cuándo uno llega así? Cuando ya qué, ya uno no, así como ustedes, que ya, ¿verdad? Que ya uno batalla con tentación y ya las luchas y las peleas, y, ¿verdad? Y él tenía en su mente equivocada pensar que llegamos a un lugar donde, no, nunca. Al lugar donde sí Dios quiere que lleguemos es saber cómo poder enfrentar cualquier cosa que nos venga. Y terminar, completar la obra de la prueba de nuestra fe en esa paciencia. Pero ¿qué dice eso a la resistencia que mostramos? Mire, ¿sabe por qué la temperatura nos molesta? Por tan arraigado que tenemos el pecado en nuestro corazón. No nos va a dañar el fuego. El fuego solo quita las impurezas, la escoria, lo impuro. Pero nos molesta por lo arraigado. Es un testimonio, quizá un poco de lo que el Señor estaba tratando de decirnos. Si tu ojo te hace pecar, a ver, eso no es literal. Pastor, no creemos en interpretación literal. Bueno, no quiero algún día verte sin un ojo. Y luego, igual, si tu córtatela. Vean esas imágenes. Y yo creo que el Señor está nada más ayudándonos a entender, usando ese ejemplo, lo arraigado, lo apegado que nuestra carne está al pecado, con el cual el Señor tanto quiere tratar. ¿Para qué? Para que terminemos la carrera. ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos confiar en Él? Podemos confiar en Él. ¿Verdad? Nuestros padres, ¿verdad? No sé, estaba un hermano, creo que había oído esta historia aquí, la conté en una ocasión. Nosotros éramos 8 de familia, 4 mujeres y 4 varones, y teníamos una casa de 2 recámaras. Entonces papá y mamá necesitaban su recámara, las muchachas necesitaban su recámara, y nosotros los muchachos pues nos regábamos por donde sea. Y a mí me tocaba dormir en la sala. Y un día yo estaba dormido ahí en la sala, como un angelito de Dios, inocente, haciendo nada más que contando borreguitos. Y de repente, yo pensé que estaba teniendo una pesadilla, pero despierto a alguien que me está dando una golpiza. Y aclaro los ojos de las lágrimas y era mi papá. Y me estaba dando una buena. Y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué?
Y después de un rato mi mamá grita de allá, no fue él. Y mi papá me mira y, hijo, perdóname, perdóname. Le dolió, mire, no me dolió como al que le seguía, porque ya mi papá ya iba bravo, ¿verdad? Todos los padres alcen la mano. Todos los padres que nos hemos equivocado en juicio y disciplina a nuestros hijos, alcen la mano. Todos nos hemos equivocado. Nuestro Padre Celestial nunca se equivoca. Nunca. Y podemos confiar en Él. Pero esa confianza no nomás es así. Esa confianza que nos llega a perdurar, hermanos, viene únicamente por medio de la prueba de nuestra fe. Y dice la palabra de Dios, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos. Y esa palabra habla de madurez y cabales sin que os falte cosa alguna. Madurez, la insinuación de ser espiritualmente adultos, contrario a quedarnos en niñez espiritualmente. Madurez no determinada por el conocimiento de las verdades. Más adelante en este mismo capítulo, esa es la razón que comienza a hablarnos de ser hacedores y no ¿qué? No tan solamente oidores. Porque no se trata de eso. Pero Dios busca una vez más para usarnos a su máximo uso, el pasarnos por la prueba de fe, para que entonces seamos madures y cabales. Me trae a recuerdo muy cerca de lo que Pablo le dijo a Timoteo, hablando de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin. Y aquí está, Dios siempre tiene un fin. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, este mismo proceso, incluyendo las tantas veces que a usted y yo nos falta entendimiento de lo que está sucediendo. Todo esto nos lleva a aquel lugar donde nuestra fe se solidifica en su ejercicio continuo y llegamos a ese lugar donde venga lo que venga y pase lo que pase, ya no es desesperación, ya no es pánico, ya no es como me libro de esto, no, es diferente. Yo digo que es emocionante. Ahora, después y de nuevo, las lecciones nunca terminan, pero ahora la reacción es, viene algo y digo yo, bueno, pienso en inglés, hablo en español, no muy bien el español, pero bueno, y yo digo, I wonder what he's up to now, ¿verdad? Me imagino, ¿qué será ahora lo que Dios está haciendo? Y me fascina y estoy en expectativa a ver, porque he aprendido como vuelvo a repetir, uno no llega allí, uno no prensa un botón, ya llegué, no, es la constante prueba de nuestra fe. Eso incluyendo cuando nos dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Está comunicando que algunos tienen falta y algunos no? Créanmelo, hermanos, que eso es lo que está diciendo. Y es importante recordar que está hablándole a judíos creyentes. La palabra Sofía habla de la sabiduría que para el judío era exclusivamente, cuando el judío usaba la palabra Sofía, la usaba únicamente y exclusivamente de la sabiduría de Dios y de nadie más. Y vaya,
que no será así. Y cuando dice, pídala, esa palabra, aiteo, está en acción durativa continua, es el imperativo presente. Está hablando de siga pidiendo. Siga pidiendo. Todos los días, varias veces al día, usted y yo tenemos oportunidad de confiar en nuestra propia sabiduría o pedírsela a Dios. Tenemos la tendencia de hacerlo solamente cuando estamos aquí. Solamente cuando estamos, ¿verdad?, en el horno, a alta temperatura, y entonces vamos a Dios. Decía el día domingo, si tú oras solo cuando tienes problemas, tú tienes problemas. Si tú oras solo cuando estás ante el fuego, tú tienes un problema serio. Pero dentro de este contexto comenzamos a comprender nuestra constante y continua necesidad de Él. La necesidad de reconocer, hermanos, que yo no necesito a Dios para las cosas grandes. Y ese es usted y yo. Necesitamos al Señor para las cosas que nosotros consideramos ser las cosas más insignificativas. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿habrá alguien aquí que no estará en falta de sabiduría? Todos estamos faltos de reconocer, discernir, entender, ver, interpretar con los ojos de Dios y la mente de Dios todo lo que usted y yo enfrentamos en el ministerio. Y dijimos anteriormente, la vida cristiana no es una vida usual. Y yo veo tantos siervos de Dios invitando problemas, pastores invitando problemas porque no saben cómo responder a pruebas. No saben cómo responder cuando están bajo el fuego. Y por esa razón se ve la necesidad de comprender, tengo que ir a Él. Tengo que ir a Él. Y llegar a ese lugar en donde las cosas que a lo mejor tú antes... Mucha gente a veces, ¿verdad? Me es medio cómico la actitud de tantos siervos de Dios que más que insinúan, estoy bien, tengo las cosas más o menos en orden, nomás necesito que Dios me dé una manita. No, tú no necesitas que Dios te dé una manita. Necesitamos que Él tome el control completo. Ese es nuestro problema. Y en sí esa es la razón que no oramos. Somos autosuficientes. Nos creemos suficientes dentro de nosotros mismos. Pero mire, tremendo esto. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aprendemos a orar, orando. Y vas a encontrar que cada vez que tú vayas a Él, cuántas veces me encuentro en una situación igual, muchas veces la gente no entiende, pero estamos nosotros los siervos de Dios enseñando y predicando, y la mayoría del tiempo nos estamos hablando a nosotros mismos. Pero cuántas veces, ¿verdad? Después de como necio no comprender, voy a Él, al fin voy a Él. Y casi como que me dice repetidas veces, ¿cuántas veces has venido a mí y yo no te atiendo? ¿Cuántas? Y me avergüenzo. Me da vergüenza delante de Él. Y me doy cuenta de que nosotros como cristianos vivimos muy, muy bajo de los privilegios que tenemos. Podemos ir a Él, nos invita a ir a Él, acercarnos con confianza. Esa palabra quiere decir osadía, atrevimiento al trono de la gracia. Y dice que Él da abundantemente. ¿Los recursos de Dios tienen límite? No. Nada. Y luego dice,
y nos dará sin reproche. Oh, eso, mire, yo no veo mucho de eso aquí en España, no sé si quizá en las ciudades grandes, pero allá en California y muchos lugares en los Estados Unidos, tú ves gente en las calles, ¿verdad? Viviendo en las calles y constantemente mendigando, ¿verdad? Pidiendo dinero, lo que sea, ¿verdad? Ahora, hay aquellos que van a ayudar y dan, ¿verdad? Pero están dando la ayuda, sea unos $5, unos $20 para ayudarle a esa persona y la persona pone sus manos sobre el billete y el dador no lo suelta porque tiene la intención de darle una buena lección antes de dárselo y comienza a reprocharlo. Mira, te estoy ayudando, pero ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué estás en esta situación? No puedes estar así toda la vida. Y le da, pero da sin reproche. Nuestro Dios da sin reproche. Vamos, ¿quién aceptaría esa invitación? Mira, ¿hay alguien que nos conoce mejor que Él? No. Nadie nos conoce mejor que Él. Y tuviera toda la razón de llamarlo la atención y decir, mira, te voy a ayudar. Pero mira, pero dice la palabra de Dios que nos da abundantemente, dice la palabra de Dios, y sin reproche. Voy a leer el próximo versículo y creo que voy a terminar. Dice la palabra de Dios, pero pida con fe, versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Todos nos encontramos en aquel lugar donde en necesidad, cuando el Señor dice, ¿crees? Tenemos que contestar como aquel que contestó, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Y, de nuevo, esa es la razón de la prueba de nuestra fe. Porque son todas esas cosas que el Señor quiere poner en nuestras vidas para que se acuerdan de la prueba y que nos habla de algo que nos rodea completamente, que no importa. Y llegar a ese lugar de madurez donde, aunque rodeado por cualquier cosa, perduramos, persistimos, dejamos que Dios en su sabiduría termine haciendo lo que Él solamente puede hacer. ¿Qué es el hombre de doble ánimo? La expresión allí habla de alguien de dos almas. Déjeme decirle en palabras sencillas que es un hombre de doble ánimo. Es alguien que todavía no ha decidido. A fin de cuentas es alguien, y vaya, que puede ser un siervo de Dios, que todavía no se ha decidido en cuanto a Dios, en cuanto a quién es, en cuanto a sus promesas, pero más que eso, no se ha decidido en su consagración y su compromiso a Él. Esa es la razón que está falto de fe. Crecemos en fe, hermanos, escúchenme, crecemos en fe, pasando por la prueba de fe y probando repetidas veces a Dios mientras nosotros, hermanos míos, obedecemos. Pero como tal persona no ha decidido si al fin va a vivir para Dios o no va a vivir para Dios. Y si usted cree que exagero, no exagero. Yo conozco a siervos de Dios que de repente dejaron el ministerio y ahora son empresarios, ¿qué pasó con tu llamado? Y se reflejó durante todo su ministerio y sus vidas. Una instabilidad, una inconstancia. ¿Por qué no? No han decidido.
son de doble ánimo. Y dice la Escritura, no piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Padre mío, ayúdanos. Y ninguno de nosotros tenemos como primera reacción gozarnos y estar en paz y serenidad el tiempo en que estamos pasando por el fuego. Pero, Señor, ayúdanos a confiar en ti de tal manera que podamos decir como Job, aunque me matare, aún en él confiaré. Y Señor, sigue obrando en mi vida, te lo agradezco. Y a veces puedo quejarme, pensar que la temperatura es un poco alta, pero tú nunca te equivocas. Y ayúdame a siempre recordar que mi incomodidad es la resistencia a quitar todas aquellas cosas que me dañan, todas las impurezas. No es lo bueno en mí que el fuego consume. Y vivir en esa confianza, esa fe, para ser perfectos y cabales. Te pido, Señor, por mí y por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.